que concurren, siendo horas 9 de la mañana con 2 minutos de hoy día 14 de abril del año 2026, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, integrada por los jueces superiores Quispe Auca como presidente, Felices Mendoza y Odiseo Bueno, se instalan para llevar adelante audiencia de apelación de auto en el expediente 203-2024-43. Se encarga la dirección de debates al señor juez superior José Odiseo Bueno, quien tendrá a su cargo la conducción del desarrollo de la presente audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los asistentes a la presente audiencia. Vamos a dar inicio a la misma, solicitando la acreditación de los concurrentes. Si ha concurrido el Ministerio Público, señor fiscal, buenos días. No ha concurrido. Procuraduría Pública. Sí, doctora Estefanía, buen día. Señor director de debates, buenos días. Para indicarle que se encuentra conectada por parte de la Fiscalía la doctora Rosemary Ana Quispe Mori, fiscal Junta Superior de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios. De igual manera, para indicarle que aún no se ha conectado el representante de la Procuraduría Pública, sin embargo, se encuentra conectado a la defensa del señor Wilberto Nicanor Boluarte Segarra. Y ya, se acaba de conectar el procurador. Bien, en este escenario, Procuraduría Pública, acredítese, por favor, buenos días. Disculpen ustedes, miembros del colegiado, por la demora, tuve un problema con internet. Se acredita el abogado Bill Steven Correa Núñez en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción con número de colegiatura del Colegio de Abogados de Guaura 2826, con domicilio procesal en la avenida Arequipa 605070 Miraflores y casilla electrónica 1949089. Muchas gracias. Gracias, doctor. Defensa del señor Nicanor Boluarte Segarra. Acredítese, por favor, defensa del señor Boluarte. Doctor, quien está conectado es el abogado Sergio Aranda, es abogado de Jorge Luis Ortiz Marreros. No está el abogado del señor Boluarte. Abogado de defensa del señor Ortiz. Buenos días, acredítese. Buenos días, señores magistrados, con los demás presentes en la audiencia, el abogado Sergio Aranda Espinosa, con registro del Colegio de Abogados de Guaura 2692, con domicilio procesal en la casilla 78082, en defensa del señor Ortiz Marreros. Muchas gracias. También advertimos la presencia de la señorita fiscal, doctora Quispe Mori. Buenos días, acredítese, por favor. Buenos días con todos los presentes. Rosemary Ana Quispe Mori de la Primera Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en la avenida Bancay, sin número 45 Mezanines, Cercado de Lima, y casilla electrónica 49501. Bien, muchas gracias. Considerando que el incidente se trata de la apelación del auto que constituyó como actor civil a los representantes de la Procuraduría, se encuentran presentes representantes propiamente de la Procuraduría, el Ministerio Público y la defensa del señor Ortiz Marreros. En ese escenario vamos a dar por bien instalada la presente audiencia, solicitando al especialista de audiencia nos informe sobre la resolución apelada y los agravios expresados. Con su venia, señor director de debates, para indicarle que es materia de grado los recursos de apelación interpuestos por las respectivas defensas técnicas de los procesados Wilberto Nicanor Boluarte Segarra y Jorge Luis Ortiz Marreros contra la resolución número 8 de fecha 4 de diciembre de 2025, que declaró fundado el pedido de constitución de actor civil planteado por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, y en consecuencia se le reconoció la condición de actor civil en la investigación seguida por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros en agravio del Estado. En cuanto a los agravios formulados respecto del procesado Wilberto Nicanor Boluarte Segarra, señala que la resolución impugnada incurre en vicios por motivación aparente y falta de motivación interna en el razonamiento al interpretar erróneamente los requisitos de constitución en actor civil, previstos en el artículo 100.2 del Código Procesal Penal, por reproducir de manera literal la imputación fiscal,
sustentarse sobre circunstancias e imputados inexistentes, no explicar objetivamente la existencia de una relación de causalidad, los daños, los factores atribuidos y el quantum indemnizatorio, además de no confrontar los argumentos de la defensa técnica, lo que contraviene el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el principio de imputación necesaria y el derecho a la defensa. Respecto de los agravios formulados por la defensa de Jorge Luis Ortiz Marreros, tiene dos aspectos: el agravio revocatorio, señalando que el juez de instancia analiza erróneamente la concurrencia de los requisitos de construcción en actor civil previsto en el artículo 100.1 del Código Procesal Penal al no justificar razonablemente y objetivamente la concurrencia del relato circunstanciado del delito en coherencia con el agravio civil postulado, cuyo relato no se condice con incidencias sustanciales al proceso que conllevaron la exclusión de investigados y la modificación de la estructura fáctica, además de no explicar las razones que justifican el daño ocasionado en relación con los hechos imputados contra Jorge Ortiz Marreros y sus coprocesados, ni confrontarla con el quantum indemnizatorio solicitado, el cual carecería de sustento económico verificable, vulnerando el principio de legalidad. Respecto al agravio nulificante, señala que la resolución impugnada incurre en vicios de motivación aparente, insuficiente, incongruente y falta de motivación interna en el razonamiento, al no examinar ni explicar objetivamente las razones que justifican la concurrencia de los requisitos de constitución en acto civil, dar por válida la postulación del quantum indemnizatorio sin analizarla, lo que contraviene el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho a la defensa, el principio de congruencia procesal y el principio de legalidad. Esto es cuando tengo que dar cuenta a usted, señor director de debates. Muchas gracias, doctora. En este escenario tenemos la concurrencia del apelante, el señor Ortiz Marreros, no así la defensa del apelante Boluarte, respecto del cual absolveremos el grado en base a su recurso escrito. Sin embargo, sí podemos preguntar al abogado de la defensa del señor Ortiz si se ratifica o se desiste del recurso presentado. Muchas gracias, señor magistrado. Nos ratificamos del recurso presentado. Bien. ¿Su pretensión, doctor, es revocatoria? La pretensión principal es revocatoria y pretensión subsidiaria es la nulidad de la resolución impugnada. Vamos a concederle 7 minutos, doctor, apelando a su capacidad de concreción también, para poder escuchar el sustento de su recurso. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Recurrimos a esta honorable sala de apelaciones justamente recurriendo la resolución número 8 de fecha 4 de diciembre de 2025 como pretensión principal. Estamos solicitando se revoque la resolución impugnada y como pretensión subsidiaria la nulidad de la misma y se ordene que otro juzgado de investigación preparatoria emite el pronunciamiento correspondiente. Como fundamentos de la resolución de la pretensión principal, que son justamente errores en la resolución impugnada, lo hemos dividido en nuestro escrito en 5. El primero es respecto en la verificación de los requisitos legales del artículo 100 del Código Procesal Penal. Esto porque la resolución impugnada comete un error, consideramos y sostenemos nosotros muy respetuosamente, al señalar que la Fiscalía cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 100. Sin embargo, nosotros consideramos que el juzgado no ha verificado debidamente cada una de las exigencias previstas en el artículo 2, en el numeral 2 del artículo 100 del Código Procesal Penal, cuyo incumplimiento acarrea la inadmisibilidad del pedido. Esto es, el artículo 100 no establece requisitos meramente formales. Y como sabemos, dichos requisitos son las generales de ley, indicación del imputado contra quien se dirige, relato circunstanciado del delito en su agravio, exposición de las razones que justifican su pretensión y prueba documental que acredite su derecho. Nosotros consideramos justamente que el literal C, que es respecto al relato circunstanciado del delito, no se ha cumplido debidamente en la presente solicitud que presentó Procuraduría, que declaró fundado el acuo. Ello de manera sucinta, como un segundo error, nosotros estamos
señalando que existe error en considerar suficiente un relato fáctico reproducido de la imputación fiscal. El ACU ha considerado que este relato circunstanciado del delito o en su agravio, esto como le exige el artículo 100, numeral 2, literal C, del Código Procesal Penal, reproduce íntegramente la imputación fiscal, sin efectuar un desarrollo propio, autónomo, ni orientado a justificar la pretensión civil. No hay ese desarrollo en el escrito solicitante, solicitud como constitución del autor civil. Sin embargo, el ACU ha sostenido, declarando fundado, que la Procuraduría mantiene la razón. Ahora, un aspecto importante en esa misma línea, como lo hemos nosotros colocado en nuestras páginas 8 y 9 de nuestro recurso de apelación, dos hechos importantes. Uno, respecto a la exclusión del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, que ya no figura como investigado. Y lo otro, la exclusión de la excepción de procedencia de acción declarada fundada en favor de Zenobia Herrera, que modificaba sustancialmente la base fáctica del delito de organización criminal, con la cual se pretende sustentar parte del llamado daño civil. Es en esa línea, señores magistrados, que nosotros hemos considerado también ese error que estamos señalando. Ahora, como tercer error, hemos señalado también error en la aceptación automática de la supuesta justificación del daño. Esto porque consideramos que el ACU incurre en error al considerar que la Procuraduría cumple con la exposición de las razones que justifican su pretensión sin verificar el contenido presentado, si constituye este o no una justificación del daño alegado, porque el juzgado se limita a afirmar que la Procuraduría ha desarrollado la antijuricidad, la relación de causalidad y los factores atribuidos de responsabilidad y daños, pero no se comprueba, no se señala, no se justifica si tales desarrollos poseen consistencia o si guardan correspondencia o no con los hechos atribuidos a cada investigado, no de manera genérica, no de manera global, a cada investigado. Y como un siguiente error, para cumplir con el tiempo que muy respetuosamente me ha dado esta sala, es respecto a error en omitir el control del nexo causal. Y esto es muy importante porque el artículo 100, numeral 2, literal C, señala, exige que la solicitud de constitución del actor civil contenga una exposición que permita comprender por qué hechos relatados se habría producido un agravio. Sin embargo, la Procuraduría no desarrolla este vínculo y el juzgado tampoco verifica la existencia del mismo. Como un quinto y último error para la pretensión principal, hemos señalado que existe error en admitir una pretensión resarcitoria sin sustento económico identificable, porque la resolución impugnada incurre en un error al admitir como válida una pretensión resarcitoria de más de 14 millones. Más de 14 millones. Ahora, Procuraduría presenta un sustento económico verificable que permita comprender cómo se arriba dicho monto. ¿Qué elementos objetivos sustentan los 14 millones? Un solo elemento objetivo que sustente los 14 millones de reparación que está solicitando Procuraduría no existe. Es en esa línea, señor magistrado, son esos los 5 errores con los cuales nosotros estamos sustentando la pretensión principal, que es la revocatoria de la resolución impugnada. Respecto a la pretensión subsidiaria, que es la nulidad de la resolución, nosotros estamos sustentando vicios en la resolución impugnada. Estos son vulneración de la garantía de debida motivación de resoluciones judiciales, vulneración de la garantía del derecho de defensa y también la vulneración del principio de congruencia procesal y principio de legalidad. Por temas de tiempo no voy a poder extenderme con cada uno de ellos, pero de igual manera me remito a lo fundamentado en nuestro escrito, solicitando nuevamente como pretensión principal que se revoque la resolución impugnada y como pretensión subsidiaria que se declare la nulidad de la misma y se ordene que otro juzgado emita un nuevo pronunciamiento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Procuraduría Pública, igual tiempo cedemos el uso de la palabra. Sí, señor juez, seré muy puntual porque el tema es muy puntual.
En cuanto a las ampliaciones, reducciones de hechos respecto de la solicitud de constitución de actor civil, con la exclusión del el autor investigado Mateo Castañeda y la señora Zenobia, que tiene una excepción de improcedencia de acción fundada en sala, pero que también está en trámite de casación excepcional. Simplemente quiero citar la casación número 671-2022, el Ash Nacional. Fundamento cuarto, en donde se desarrolla básicamente que la solicitud de constitución y actor civil es única. Por cada imputado que se pudiera ampliar la imputación o que se pudiera reducir la imputación en investigación preparatoria, el actor civil no tiene que estar realizando constituciones en actores civiles a cada momento, ampliatorias o en todo caso exclusorias. ¿Por qué? Porque esta constitución en actor civil, y acá hay que diferenciar algo, nosotros queremos constituirnos en parte. La pretensión que se discute hoy en día en este incidente es la pretensión del Estado agraviado de constituirse en parte en actor civil. No es la pretensión indemnizatoria que se realiza en etapa intermedia. Para aclarar, ello me lleva al segundo razonamiento, señor juez. Tanto los vicios o errores, que bueno, no estoy tan de acuerdo en que sea error, sino en todo caso vicio, básicamente lo que dice el abogado es que él no está de acuerdo, no está conforme con la justificación de la pretensión indemnizatoria, con los fundamentos que hemos establecido. Acá hay un poco de ilogicidad. Primero en su escrito dice de que no señalamos cuáles son los fundamentos de nuestra pretensión indemnizatoria provisional. Y sí están en el apartado 6, son un promedio de 45 o 50 páginas de desarrollo de por qué nosotros pedimos la cantidad de pretensión indemnizatoria provisional. ¿Por qué fundamentamos esto? Porque un acuerdo plenario nos lo señala. Entonces, señor juez, o no están los fundamentos o sí están. Pasamos al otro ámbito en todo caso, apelación. No estoy de acuerdo con los fundamentos. ¿Es el incidente procesal para cuestionar la pretensión indemnizatoria provisional? Evidentemente no. Acá lo único que se discute es si la Procuraduría, que es el agraviado reconocido en la disposición de formalización, puede ser parte en actor civil. No se discute si se le está imponiendo una pretensión indemnizatoria a tal o cual investigado de tantos millones o de tantos soles. Esa discusión es propia de juicio oral. Su justificación, siquiera suficiente en grado de alta probabilidad, es un incidente en etapa intermedia. Pero no estamos en etapa intermedia ni en juicio oral, en investigación preparatoria, en donde lo único que se tiene que discutir es si el Estado es la parte legitimada, congruente con los hechos, para ser actor civil. Básicamente, si recurrimos al Código Procesal Civil, estamos en una excepción de falta de legitimidad para obrar. Quien dice ser agraviado, vamos a verificar si es agraviado para que sea parte procesal actor civil. No hay más. Esto no es una demanda. Y por ende, los requisitos ahí donde el artículo 100 dice la prueba documental, es la prueba documental de que dices tú ser agraviado. No es la prueba documental que sustenta tu pretensión indemnizatoria. En muchas resoluciones, esta quinta sala ya ha delimitado eso muy claramente y por eso le señalaba, señor juez, que a mi entender, este debate ya se encuentra superado respecto de las alegaciones de no estoy de acuerdo con la indemnización provisional que dice el actor civil, no son suficientes las razones o no tengo pruebas suficientes de su pretensión indemnizatoria. Estas tres alegaciones son totalmente impertinentes en este incidente. Es por ello, señor juez, que yo pido su confirmatoria. Y respecto a los hechos, he citado a la casación que muy claramente dice que no tenemos que estar ampliando o excluyendo porque la solicitud de constitución en actor civil es única. Y se hizo cuando el investigado Mateo era investigado y cuando la señorita Zenobia también era investigada. Pese a ello, en primera instancia se subsanó y en su momento se excluyó de los probables responsables civiles provisionales al señor Mateo. Es por eso que la solicitud ahora ya no contiene al señor Mateo. Pero en cuanto a la señora Zenobia, no se pudo porque esa resolución de superior se realizó de manera muy posterior e incluso está en casación excepcional declarada bien concedida por esta honorable sala. Por estas razones solicito se confirme el incidente y el auto apelado. Muchas gracias. Gracias, doctor Correa. Señorita fiscal, ¿alguna posición que expresara respecto del objeto materia de análisis? No.
Bien. No, sí. En ese escenario, gracias, doctora Quispe. Doctora Aranda, derecho a réplica. Sí, muchas gracias, señor magistrado. De manera sucinta, en dos líneas. Si Procuraduría señalar en este momento que la reparación civil es de 1.000 millones, corresponde muy respetuosamente que en base al ejercicio del derecho de contradicción, nos opongamos a si dicho monto está debidamente justificado y documentado. Porque si si Procuraduría va a señalar que el monto corresponde a más de 14 millones, ¿basta solamente señalar el monto? ¿O tiene que señalarse cómo es que se está señalando, justificando, motivando dicha cantidad? Si dicha cantidad no se motiva, no corresponde, resulta suficiente decir que por tales razones se construye tal cantidad. Un solo elemento objetivo, porque finalmente eso es lo que exige el artículo 100, numeral 2, literal D. Y sobre el tema de la imputación que ha ido cambiando, resulta importante también este extremo, señor magistrado, porque es la misma norma, el artículo 100, numeral 2, inciso C, que señala que tiene que contemplarse en la solicitud el relato circunstanciado del delito en su agravio. Relato circunstanciado del delito en su agravio. Y si el relato del delito se va modificando, se van excluyendo investigados, tiene que modificarse ese extremo también en la solicitud. No puede quedar inmutable ese extremo. Es así, señor magistrado. Y del mismo modo, respecto a la primera línea que estuve sosteniendo sobre la cantidad, el mismo artículo 100, numeral 2, inciso C, señala: exposición de las razones que justifican su pretensión. Exposición de las razones que justifican su pretensión. Y si la pretensión va a ser de 14 millones, es inciso C, tal como se exige ahí por el legislador, exposición de las razones, va aunado al inciso D, prueba documental que acredite su derecho. ¿Con qué prueba documental se está sustentando los 14 millones? Muchas gracias, señor magistrado. Derecho a dúplica, doctor Correa. Sí, simplemente, señor juez, cuando usted, cuando vaya a resolver lee el escrito de actor civil de la página 30 a la página 193. Ahí están las razones que justifican por qué nosotros pedimos 14 millones. Y nuevamente insisto, en su recurso escrito dice de que nosotros no exponemos las razones. Justamente fue una de las razones que también el abogado señaló. Luego señala de que no está de acuerdo con las razones. O no exponemos o no está de acuerdo, pero a ciencia cierta lo que yo le digo es de que desde la página 30 a la 193 están las razones de por qué pedimos 14 millones. Eso sería todo, señor. Bien, cerramos el debate entonces. Vamos a iniciar una estación de preguntas y aclaraciones. Y aprovechando la presencia del Ministerio Público, pedirle, doctora Quispe, ¿en qué estado se encuentra la investigación preparatoria? ¿Me escuchó, doctora? ¿Su micro? ¿Se me está escuchando, doctora Stephanie? ¿Se me está escuchando, especialista de audiencia? Sí, entonces, escucha ¿Sí? bien. Bien, bien, tenía problemas con mi audio. En todo caso, doctor Correa, ¿usted nos puede informar en qué estado está la investigación preparatoria? Bueno, todavía se sigue en investigación preparatoria. Sigue vigente. Así es. Bien. Me queda una duda porque no se ha ahondado mucho, a pesar de que el recurso escrito sí lo incluye, no se ha ahondado mucho en la descripción de los hechos circunstanciados. Doctor Correa, uno de los aspectos que se cuestiona en el requerimiento de la Procuraduría es haber hecho un copia y pega de los hechos objeto de formalización. ¿Es así? ¿La fiscal pidió la palabra o le contesto, señor juez? Doctor Sí. Correa, justo a usted le estaba Perfecto, no hay pidiendo problema. que nos observe. Primero, el único sujeto procesal que introduce los hechos, de los cuales parte la pretensión penal y la pretensión civil, es el Ministerio Público. La Procuraduría no está habilitado a modificar el facto. Lo que sucede es que en base a ese factum, en base a esa descripción de los hechos en nuestro agravio, nosotros identificamos la antijuricidad formal material, el daño
el nexo causal y el factor de atribución. Todo ese desarrollo existe. Es por eso que la defensa dice, cuando tú me dices cuáles son los hechos en tu agravio, copias y pegas la formalización de investigación preparatoria. No es tanto así. Lo que trato de hacer es una síntesis, pero sí no puedo, son inmutables los hechos establecidos e introducidos por el Ministerio Público, porque de ahí parte mi pretensión civil. Claro, claro, entendemos ese aspecto, pero sí, en un primer análisis yo aprecio de que el pedido de Procuraduría tendría que adaptarse en alguna similitud a una pretensión civil, a una demanda civil, en la que uno expone determinados hechos, que si bien no pueden ser modificados respecto a los que se ha sido formalizado, pero sí hay un proceso de adaptación o de explicación de por qué esos hechos generan un daño respecto del cual la Procuraduría pide una indemnización. ¿Eso se ha cumplido, doctor Correa? Por supuesto, señor juez. Usted va a encontrar un apartado en donde están los hechos inmutables relatados por el Ministerio Público, que nosotros los sostenemos, evidentemente, y otro apartado en donde esos hechos, como usted dice, los adaptamos a una demanda civil. Usted va a encontrar antijuricidad, usted va a encontrar daño extrapatrimonial, criterios para determinarlo, va a encontrar luego factor de atribución y luego va a encontrar el nexo causal, o antes, nexo causal y factor de atribución. De esos hechos que hemos citado anteriormente, que ha introducido al proceso el Ministerio Público. Eso lo va a encontrar en el escrito de actor civil y también lo encontró el juez de primera instancia. Bien, gracias, doctor. Doctor Aranda, ¿algo que decir respecto de lo manifestado por el doctor Correa? Sí, señor magistrado. Yo, por ejemplo, observo la página 67 de la solicitud del escrito de la Procuraduría, y ahí, por ejemplo, señala el tema del cálculo del daño. Se menciona una casación, la gravedad del hecho ilícito, aprovechamiento obtenido, pero finalmente, y colocan ahí de manera directa la suma recolectada, tentativa sería de 13.200 soles, pero, y revisando así cada desarrollo del escrito, no se llega a sostener aún cómo es que se alcanzan los más de 14 millones solicitados. O sea, pueden haberse colocado las justificaciones recogidas igual de la imputación, porque finalmente eso creo que es lo que se hace. Pero de ahí no hay una sola línea más que construya objetivamente, como le exige la norma, cómo se sostienen los 14 millones solicitados. Eso, señor magistrado. Bien. Doctora Quispe, levantó la mano. Creo que tuvo problemas de conexión. Así es, doctor, tuve problemas de conexión, se fue la conexión, pero era para indicarle de que nos encontramos en la etapa de investigación preparatoria aún, ¿no? Estamos con plazo. ¿Vigente hasta cuándo, doctora? Vigente hasta el 7 de agosto del 2027. 7 de agosto del 2026. 27. Ah, 27. Gracias, doctora. Señor presidente, son las preguntas que quería hacer. Si usted va a hacer alguna pregunta o una solicitud de aclaración. Sí, primero la Procuraduría Pública. Esta audiencia fue convocada también con relación a la apelación de la defensa técnica del señor Boluarte Segarra. Los argumentos que aparecen de su apelación escrita podría considerarse que son similares a los formulados por la defensa del señor Ortiz Marreros, señor procurador. Así es, señor juez. Por ser sintético, ellos me dicen que en el auto no se explica cómo se cumple cada requisito, no se identifica el relato en agravio del actor civil, no hay prueba y no se señalan las razones que justifican la pretensión. Atacan esencialmente el tema de la pretensión en iniciatoria de los 14 millones, atacan de que no son suficientes para ellos esas razones, o en otro extremo señalan que no existen simplemente, y por último, nuevamente el agravio de que he copiado y pegado el relato del Ministerio Público. Y básicamente lo que yo ya he señalado, usted ha podido escuchar muy sintéticamente, es que tenemos que partir de los hechos establecidos por el Ministerio Público para partir de ahí. Más que todo era para ver si estamos ante Sí. dos apelaciones que tienen un contenido similar. Sí. Bueno, por lo demás le he entendido que creo que tiene que ser así. La responsabilidad civil derivada de hecho delictual, si bien es cierto, tienen un origen común, o sea, una genera responsabilidad penal
que se traduce en la pretensión punitiva que está a cargo del Ministerio Público, y hay una responsabilidad civil que también puede derivar de ese hecho delictual, que obviamente el actor civil la va a tener que reclamar identificando concretamente el daño y los requisitos de la responsabilidad civil. O sea, pero quería saber si se había analizado esa comparación. Gracias. A la defensa técnica, doctor Aranda, estamos, digamos, en una preetapa postulatoria, ¿no? Porque estamos en investigación preparatoria, en el cual la Procuraduría está incorporándose como actor civil, o sea, con la calidad de actor civil en el proceso penal, y está anunciando preliminarmente, entiendo, un quantum indemnizatorio. ¿Es posible que le podamos fijar al que sería una especie de demandante de un daño civil un límite en cuanto a su pretensión? ¿O el actor civil puede, haciendo uso de su derecho de acción, consignar un monto determinado? Obviamente esto estará sujeto a la contradicción que puede ejercer la defensa, y finalmente tendrán que ser los jueces en la estación procesal respectiva que van a verificar, comprobar si esa pretensión, o sea, tiene algún respaldo objetivo o no. O sea, obviamente escuchando las posiciones de las partes. Entonces, en ese sentido, ¿no le parece que el cuestionamiento que hace de fijar un límite al derecho de acción un poco equivale a, digamos, adelantarse a una estación donde efectivamente se va a producir esa comprobación por parte de los jueces cuando se diga, ¿no? O sea, lo que se pidió es mucho con relación al daño que se está reclamando, ¿no? O sea, porque también aquí tenemos que tomar en cuenta que es una especie de introducción a una etapa postulatoria. Se está pidiendo algo, o sea, todavía no se está concediendo nada, ¿no? Ni existe, a partir de lo que se ha pedido, una certeza de que se va a amparar ese pedido, ¿no? O sea, entonces, mi pregunta iba en ese sentido, porque lo que le estoy entendiendo es que ya tienen que acreditarse elementos sustanciales para que justifiquen el pedido, cuando todavía no estamos en etapa postulatoria, no estamos en etapa intermedia donde las partes van a ofrecer pruebas cuando se decida pasar a la siguiente etapa. Le escucho, doctor Aranda. Sí, sí, señor magistrado. Justo en esa misma línea, nosotros en nuestro recurso de apelación cuestionábamos que la solicitud no cumple con lo señalado en el artículo 100, numeral 2, inciso C, que es respecto al relato circunstanciado, que es un aspecto que nosotros consideramos importante que se presente en la solicitud. Si la solicitud no contiene el relato circunstanciado del delito en su agravio, no solamente la imputación fiscal que ha señalado el Ministerio Público en su momento, sino el relato circunstanciado del delito en su agravio. Si la solicitud no lo contiene, no corresponde que se declare fundada la solicitud de actor civil. Y en la última línea, justamente, ese mismo inciso señala exposición de las razones que justifican su pretensión. Entonces, si encontramos nosotros que estas razones que justifican la pretensión de 14 millones de la Procuraduría no van aunadas a lo señalado por el inciso D, que es la prueba documental que acredita este derecho, nosotros consideramos y sostenemos que tiene que observarse la solicitud en dicho extremo, y bueno, en este caso consideramos que debe revocarse la resolución impugnada que declaró fundada la solicitud de constitución del actor civil. Bien, claro, entendemos que esa es su posición. Esto me importa, señor director de debates. Gracias, doctor Quispe. Doctora Felices, ¿alguna pregunta o solicitud? ¿Aclaración? Sí, sí, gracias. Señorita fiscal, para que nos aclare un tema relacionado con la decisión del Tribunal Constitucional que anula la disposición fiscal 4/2024. ¿Esta disposición fiscal es la formalización y continuación de la investigación preparatoria? Señorita fiscal, por favor, encienda su micrófono. Está apagado. Creo que tiene problemas con su audio. Las disculpas del caso que se
No se escucha bien por el tema del audio. Sí, respecto a ello, el extremo es en cuanto a la individualización e imputaciones. No, la pregunta es, el Tribunal Constitucional anuló la disposición fiscal 4/2024. Esta disposición fiscal 4/2024 corresponde a la formalización y continuación de la investigación preparatoria. No, no corresponde, señorita juez. ¿Cómo ha quedado la formalización y continuación de la investigación preparatoria al excluir de la investigación a uno de los investigados y que en esencia esto ha acarreado que la Procuraduría presente una audiencia de esclarecimiento de los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional? En sí, ¿cómo ha quedado, señorita fiscal, la imputación? Se declaró nula ya la disposición 4 en adelante, señorita juez. Solo respecto al Esa investigado. disposición ¿qué dispone, señorita fiscal? Señorita fiscal, la disposición 4, ¿qué dispone el Ministerio Público en esa disposición 4? Encienda su micrófono. Bueno, al parecer no puede dar respuesta. Señor procurador, por favor, explíquenos. Disculpe, doctora. Sí, no, sí, problemas tengo con los cables de hace rato. Individualiza respecto al señor Mateo Castañeda. Individualiza. No, estamos hablando que el tribunal declara nula la disposición fiscal. Pero la nulidad es lo mismo que individualizar. Bueno, al parecer no puede dar respuesta. Señor procurador, por favor, ¿puede contestar esa pregunta? Sí, señora jueza, con mucho gusto. La disposición 4 lo que hace en su momento fue identificar e individualizar a los investigados. Entre uno de estos, en investigación preliminar que se individualizó, fue el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. La disposición que formaliza la investigación preparatoria es la disposición 20 de fecha 7 de agosto del 2024. La disposición 20 no ha sido, no ha acarreado ningún efecto esta disposición del Tribunal Constitucional. Sí, si me permite aclarar ese tema. La resolución del Tribunal Constitucional que está en el expediente 903-2025-PHC, lo que declaró fue nula la disposición, como usted mencionó, 4, si no me equivoco, y evidentemente todas las disposiciones posteriores. Sin embargo, la Procuraduría del Ministerio Público pidió una aclaración respecto de este expediente 903-2025 al propio Tribunal Constitucional sobre los alcances de esta nulidad. Básicamente le preguntó si esta nulidad iba a alcanzar a todos los investigados o solamente iba a alcanzar al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, para efectos de verificar si se nulificaba todo el proceso respecto de Mateo o de los demás investigados. Y lo que el Tribunal Constitucional ha contestado, terminando el mes de marzo, si no me equivoco, es que la nulidad de la disposición número 4 y todas las demás posteriores solo exclusivamente alcanzan al señor Mateo Grimaldo Castañeda. Por ende, el proceso principal y todas las demás disposiciones siguen vigentes para todos los demás investigados. Y simplemente aclarar de que la solicitud en constitución en actor civil por la cual se declaró fundado y se emitió un auto no contiene como responsable civilmente, provisionalmente, al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, porque en su momento se subsanó ese tema al haber ser excluido el señor Mateo por la resolución primigenia del Tribunal Constitucional. Ya, correcto. ¿Qué tiene que decir la defensa en relación a lo expuesto por el Procurador Público? ¿Es así? Señora magistrada, nosotros consideramos que la imputación que se le hace al señor Mateo Castañeda no resulta aislada. No es que el señor Mateo Castañeda haya cometido finalmente en la imputación los hechos solamente para él. Hay vínculo con los demás imputados. En esa misma línea es que nosotros considerábamos que
resultaba necesario que se pueda corregir ese aspecto conforme se exige por la norma en cuanto se refiere al relato circunstanciado del delito en su agravio. No, pero no, el traslado es que el señor procurador, representante de la Procuraduría, señala que el Tribunal Constitucional ya aclaró ese cuestionamiento, Sí. esa duda que tenía la defensa en relación que la nulidad solamente beneficiaba al investigado Mateo Castañeda, más no a los demás implicados. Quiere decir que la disposición 20 de formalización y continuación de la investigación preparatoria no se ha visto afectada. ¿Es así? Exacto, la aclaración sí es cierto, señora magistrada. Es cierto la aclaración que hizo el Tribunal Constitucional. Sí, es correcto. Entonces, es cierto, la disposición 20 de formalización y continuación de la investigación preparatoria mantiene su vigencia. Entonces, si en la disposición 20 está el relato circunstanciado de lo que ha realizado su patrocinado, ¿cuál es su cuestionamiento? En cómo finalmente en la solicitud de constitución de actor civil se ha recogido ese relato circunstanciado. No, pero de la disposición 20. Respecto a la disposición 20, ese justo efectivamente no es que nosotros no hemos citado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional porque consideramos que no traía repercusión en cuanto a la imputación del señor. No, pero no entiendo, no, por favor, sea claro. Sí. El representante de la Procuraduría ha señalado que el Tribunal Constitucional ya respondió, ya dilucidó la controversia. Si ya dilucidó, ustedes siguen insistiendo que no debería comprendérseles a ellos, o no, o qué ha pasado, porque ustedes insisten si es que ya tienen una respuesta del Tribunal Constitucional, o no es así. No es así, señora magistrada. No hemos señalado ese extremo nosotros. No hemos señalado justamente como línea de nuestro fundamento lo señalado por el TC. No, la pregunta que le hago es porque si el tribunal ha anulado la disposición de formalización de investigación preparatoria y alcanza a todos, entonces no hay disposición, por ende no habría actor civil, ¿no? ¿Por qué? Porque esa disposición habría sido anulada también, pero si no es así, eso es lo que se trata de dilucidar. La formalización y continuación de la investigación preparatoria está en la disposición 20, según la información del Procurador Público. Y esa no ha acarreado, no ha afectado la nulidad que declara el Tribunal Constitucional. ¿Es así? Es así, señora magistrada. Sí, es correcto eso. Entonces cobra vigencia la disposición 20. Ahí no está el relato circunstanciado de lo que se le imputa a su patrocinado. Sí, señora magistrada. Es así. Y entonces, ¿por qué cuestiona que no hay relato circunstanciado? En la solicitud de constitución de actor civil, señora magistrada, no en la disposición 20, en la solicitud de procuraduría. En la solicitud del procurador no precisa el relato circunstanciado de su patrocinado. Es lo que nosotros estamos justamente señalando, exactamente, en su agravio, como lo señala la norma, en su agravio, no solamente señalar la imputación que haya recogido Fiscalía, sino que la norma exige que sea en su agravio. Claro, pero ya contestó que incluso ha señalado que en tal página o en tal fundamento está ese relato circunstanciado. Se ha recogido la imputación tal cual, señora magistrada. Usted podrá observar, por ejemplo, de la solicitud, las páginas 17, donde se desarrolla el tema del... Pero ya contestó, los hechos son inmutables, y no los puede variar. Claro, ¿no? El procurador tiene que regirse a los hechos que son materia de imputación del representante del Ministerio Público, no puede crear nuevos hechos, ¿no? Ya, bueno, eso nomás quería dilucidar o tener claro, señor director de debates. Gracias. Gracias, doctora Felices. Cerramos el debate entonces, señor presidente. Esta dirección de debates ha terminado. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicio. Se comunica a las partes que la causa queda al voto. La decisión que se adopte será notificada en los domicilios procesales que las partes han señalado. Esta audiencia ha concluido. Disponemos del cierre de la grabación. Podemos desconectarnos. Muy buenos días. Buenos días con todos. Muy buenos días. Bueno.